es necesario ahorrar para tu jubilación hasta tu edad adulta. ¿Es demasiado tarde para comenzar a ahorrar para tu jubilación? La seguridad social te va a alcanzar para la jubilación. Recuerda que estás en el canal de dinero, finanzas, economía y más. Y la frase, como siempre, recuérdala, que el dinero nunca, nunca duerma. El retiro es muy importante, el retiro es pieza clave en tu economía y lo más importante es saber que vas a llegar ahí y que debes de estar preparado. Recuerda, ayúdanos con el algoritmo suscribiéndote o dándole me gusta, guardando el contenido para poder penetrar a más personas y dar más este tema de cultura financiera. Hay un punto muy importante con el que voy a iniciar este video, es por qué no nos preocupamos por el retiro, literalmente. Y hay muchos factores que nosotros no nos damos cuenta y pensamos que son irrelevantes, pero déjame decirte que es todo lo contrario, realmente son relevantes. El punto número 1 son las prioridades a corto plazo. ¿Qué pasa con los jóvenes? Y hablo de los jóvenes porque son los que están fincando un retiro y que ahí es donde puedes tener dificultades. Pues regularmente los jóvenes a lo mejor tienen, por ejemplo, préstamos estudiantiles, pagos a tarjetas de crédito, les gusta el tema de gastar en corto plazo y eso a fin de cuentas afecta, o sea, quiere decir que no tienen una cultura a largo plazo y eso es súper importante en el retiro. ¿Por qué? Porque si siempre te la vives con créditos, tratando de comprar cosas y solamente inflando tu economía, importante, sí dije inflando tu economía y no teniendo un control, pues obviamente eso no te va a llevar a un buen resultado cuando tú llegues a la edad adulta. Punto número 2, poca comprensión de la jubilación. Realmente los jóvenes piensan que está muy lejos, que para qué ahorro, que no es necesario, que voy a vivir muchos años y voy a producir el dinero suficiente para llegar ahí. Pero bueno, te marco la estadística. La estadística es que dice que solamente 5 mexicanos de cada 100 mexicanos son libres financieramente. Y lo que quiero decir es que viven con los activos que lograron en el tiempo que construyeron y esos activos prácticamente están pagando su jubilación. Obviamente incluyo sus planes de retiro, sus afores o la modalidad de ley 73 pasada, no importa lo que sea, adicionalmente los bienes raíces que lograron, las inversiones por aparte, todo es una suma de activos y esos activos en el momento en que tú te jubiles podrían entrar a un esquema de rentas para que tú obtuvieras una buena jubilación. Y lo más importante, por eso lo digo desde el primer punto y segundo punto, es tener un objetivo muy claro a lo que es largo plazo para tu jubilación. Otro punto importante, el número 3, es la dificultad para ahorrar. Aquí pasan muchas cosas, voy a ser lo más objetivo posible, pero uno de ellos lo atribuyen a los bajos salarios, quiere decir, son tan bajos sus salarios que obviamente pues no pueden ahorrar porque no les permite tomar una porción de ese ingreso y destinarla para el ahorro para la jubilación. Y por otro lado, la contraparte, quiere decir gastos excesivos, o sea, lo que explicaba en el punto número 1, entonces gasto demasiado y no le pongo, digamos, énfasis a mi jubilación. Los dos, a fin de cuentas, tienen un comportamiento que no van a ser óptimos para correlacionarlos al retiro. El hecho de que tú ganes poco dinero, lo comprendo, lo entiendo, pero aquí pues tendrías que ver de qué forma puedes incrementar tus ingresos, ya sea con tus habilidades, tus conocimientos, tu experiencia y tratar en la medida de lo posible de no tener solamente una fuente de ingreso, como he platicado en mis videos, sino tratar de tener más fuentes de ingresos. Y por el otro lado, los gastos excesivos, yo no soy muy afín de que estés comprando grandes marcas, de que estés gastando en los grandes restaurantes de lujo y que estés cayendo en esa mercadotecnia de consumismo. Porque a fin de cuentas, déjame decirte que el precio lo vas a tener que pagar y no necesariamente cuando llegas a ser grande, porque cuando tú gastas más
más de lo que ingresas, literalmente tienes un problema financiero muy grave. Así es que cuidado con este punto. El punto número 4 es la falta de confianza en el futuro. Y esto tiene que ver a lo mejor con las crisis que ya han pasado, con las cuestiones geopolíticas, con las recesiones y con todo lo que pasa, con las devaluaciones. Y entonces muchas personas jóvenes piensan que es mejor gastarse el dinero y no ven a futuro por todo lo que ha sucedido. A fin de cuentas, sí estoy de acuerdo que van a pasar muchas crisis desde que tú eres joven, y déjame decirte que cuando yo era joven, mis papás mencionaban mucho la palabra crisis. Y hoy yo menciono la palabra crisis y hoy tú mencionas la palabra crisis. Lo más importante es que trates en la medida de lo posible de no culpar a un tercero, sino que realmente comprendas que la incertidumbre siempre va a estar presente. Que quede claro, lo repito, la incertidumbre siempre va a estar presente. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar los mejores instrumentos que puedas ahorrar e invertir, y como siempre digo, reinvertir las ganancias para el proyecto de tu jubilación. Crisis siempre va a haber. Último punto sobre este tema es la falta de educación financiera. Es muy importante educarte financieramente desde que eres joven y realmente saber qué es un ingreso, qué es un pasivo, qué es un activo, qué es flujo efectivo, cómo puedes ir creciendo tu equity, tus activos, como también lo he comentado en los videos, y volverte un experto en el tema financiero. Y obviamente no caer al tema de las deudas y que esas deudas estén realmente aplastando tu economía porque no tienes conocimiento de ello. Así es que sí, la educación financiera es súper importante para el buen manejo de tu dinero y obtener una buena jubilación en el tiempo. Ahora te voy a platicar sobre los mitos de la jubilación. Primer mito: la jubilación es un momento en donde puedes dejar de trabajar por completo. Bueno, aquí realmente te podría contestar que podría ser que sí, como podría ser que no. Hay mucha gente que a los 65 años, vamos a poner esa edad como edad de jubilación, sigue trabajando. Aquí lo importante es ver cómo está trabajando. Si realmente está trabajando por gusto o realmente está trabajando por necesidad. Y creo que esos dos puntos hay que evaluarlos muy bien. Y aquí pueden venir respuestas para ti. Es poco probable que si tú haces un buen esquema de jubilación, tanto por la parte de gobierno más la suma de un plan privado, pues obviamente tendrás mucho más tiempo para ti, para lo que tú quieres, y no necesariamente estar trabajando por necesidad. Así es que creo yo, este es un punto muy personal, que las horas de trabajo cuando yo esté a una edad como 65 años definitivamente deberían de disminuir considerablemente. No lo sé, a lo mejor no más de 4 horas, precisamente para que estés trabajando otras áreas importantes en tu vida y el dinero no sea determinante. Así es que creo que, no sé si sea un mito o una realidad, pero desde mi punto de vista, eso es lo que te comparto, y ojalá tengas esa sabiduría, porque se necesita mucha sabiduría para que cuando tú llegues a esa edad, realmente sea una edad de jubilación, como lo dice la palabra jubilación, y tengas júbilo sobre todo para la vida. Mito número 2 es que si la seguridad social te va a alcanzar para la jubilación. Bueno, déjame decirte que hay dos esquemas de pensiones en México. Básicamente uno es el que le denominan Ley 73 y el otro es el que le denominan Ley 1997. Todas las personas que trabajaron antes del 1 de julio de 1997 pertenecen a la ley vieja del IMSS. Y todas las personas que trabajaron después del 1 de julio de 1997 pertenecen a las AFORES. Las dos son leyes completamente distintas y creo que la primera es mucho mejor que la segunda. La ley 73, la ley vieja, tiene buenos beneficios que puedes inclusive incrementar tu pensión. Realmente la puedes llevar a otro nivel de acuerdo a ciertos parámetros como son las semanas cotizadas y con cuánto te vas a topar objetivamente. Y eso puede hacer que tu pensión sea mayor.
Pero la ley nueva, que son las Afores, prácticamente va a depender de ti, de cuántas semanas cotizas, de cuánto estás cotizando, y lo que se dice es que te vas a ir con un 30% promedio del ingreso que traigas en el momento del retiro. Sí, la primera es mucho más eficiente, pero realmente ya no está sostenible esa ley y por eso el gobierno lo manda a un sistema privado. Así es que aquí depende dónde te encuentres. Lo que sí te recomiendo ampliamente es que si estás en la ley nueva, en la ley 97, sí empieces a visualizar un esquema privado adicional para que te vayas mejor en el tema de tu jubilación. Siguiente mito: no es necesario ahorrar para tu jubilación hasta tu edad adulta. Ese sí, obviamente es falso. Literalmente no se puede crear una pensión de la noche a la mañana, o sea, tomamos como base los 65 años de edad. Si tú quieres tener una renta mensual y estás pensando en hacerlo a los 65 años, imposible, salvo que hayas hecho mucho equity, mucho patrimonio. Pero si no es así, no lo vas a lograr. Como todo, el sistema de pensiones viejo y el sistema de pensiones actual tienen que ver con mucho tiempo de cotización, y mientras más tiempo tengas de cotización, lo que te vas a llevar o la suma que vas a tener por rentas es más elevado. Suena lógico, ¿verdad? Así es que también aplica personalmente. El ahorro para la jubilación es solamente para las personas mayores. No, creo que eso no es verdad. La verdad es que creo y lo creo fielmente que los jóvenes debieran de hacer un plan personal de retiro desde muy jóvenes y llevarlo a los mejores instrumentos de inversión y de ahorro para que obviamente tuvieran buenos resultados. Así es que mientras más joven comiences, es una realidad que vas a tener mejor pensión, y mejor la monitorees, mejor tengas educación financiera, vas a lograr buenos resultados para tu jubilación. Es importante aquí asesorarte con los expertos. Si gustas sobre ese tema, nosotros podemos platicarte. Deja aquí tus comentarios, te voy a dejar una liga para que personalmente agendes una cita con nosotros y podemos ver tu caso muy personal. Pero sí es súper importante que comiences desde joven a crear tu jubilación. Literalmente, mientras más joven empieces, obviamente no tienes que meter tanto dinero. Y como dice esta parte que solamente es para adultos, si yo voy reduciendo el periodo de aportaciones para mi jubilación, voy a obtener menos dinero. Último mito: ¿es demasiado tarde para comenzar a ahorrar para tu jubilación? Bueno, desde mi punto de vista, te voy a dar mi opinión personal. Nunca es demasiado tarde. Si a lo mejor ya vas tarde, no lo dejes. O sea, si ya tienes 45 años de edad, mete los últimos 20 años, que es lo que faltaría para que llegaras a los 65. Y ojo, si tienes 50 años de edad, métele los últimos 15 años. O si tienes 55, métele los últimos 10 años. Pero nunca es tarde. Lo más importante es comenzar. Obviamente el tiempo, como lo he explicado, es uno de los factores más importantes en tu jubilación, pero bueno, si no habías tomado conciencia de ello y a lo mejor hoy este video puede penetrar en lo más hondo de tu ser, pues seguramente dirás: ojo, stop, tengo que hacer algo por mi jubilación. Así es que, mito o realidad, ya te di mi opinión. Y vamos a seguir con el siguiente tema. Ahora sí, viene lo mejor: cómo evitar no tener una buena jubilación, qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí te voy a compartir ciertos puntos de los cuales estoy plenamente convencido que te van a ayudar a tener una excelente jubilación. Lo primero, y que es súper importante, es educarte financieramente. Yo recomiendo, por lo menos, de verdad te lo digo, tomes una hora diaria de tu día para que te vuelvas un crack financieramente. Si puedes un poco más, mejor. ¿Por qué? Porque es una cuestión que literalmente tiene mucho que ver en lo que vivimos. Yo creo que es uno de los puntos más importantes de la vida: saber objetivamente la parte financiera. Saber qué es un presupuesto, saber cómo gastar, saber qué es un crédito, saber qué es un activo, qué es un pasivo. O sea, es súper importante. Entonces, si tú tienes esa repetición de estudio, te van a ir cayendo muchos veintes de lo que yo te estoy platicando. ¿Por qué? Porque es trascendente saber sobre dinero. Porque si tú ves, la comida cuesta, el techo donde estás cuesta, las diversiones cuestan, todo cuesta. Y mientras mejor te desarrolles
para ese punto, obviamente vas a aprender también a no caer en esos esquemas de dinero rápido o de consumo y más consumo. Y el educarte financieramente también te va a decir, la clave es ahorrar, después invertir y después reinvertir las ganancias, y eso tiene que ver mucho con el interés compuesto y vas a ver los resultados que vas a obtener. Así es que el primer punto para llegar a una buena jubilación es una hora diaria de finanzas, y así de simple. Segundo punto es empezar a ahorrar e invertir y reinvertir las ganancias desde que eres joven. Escuchaste bien, es lo mejor que puedes hacer. Particularmente yo me caso con un esquema de ahorro del 40% de tu ingreso, pero el 10% sí tiene que ser para tu jubilación, y tratar que sea constante, que no lo dejes nunca, de verdad te lo digo, no te vas a arrepentir, y que ese 10% lo primero que haces es ahorrarlo, después lo llevas a invertir y por último reinviertes las ganancias. Ese esquema no falla porque es lo que se le conoce como interés compuesto, y eso va a hacer que si una persona de 25 años de edad que inclusive se quisiera retirar más joven, tener una jubilación más joven, no sé, a los 50 años de edad, pues tiene perfectamente de 25 a 50 prácticamente 30 años para lograr una buena jubilación, y seguramente con ese 10% bien invertido va a tener un fondo bastante interesante que va a lograr tener una excelente jubilación. Último punto que te quiero compartir precisamente para que tomes acción es que cuando tú te eduques financieramente vas a tomar este punto que se llama ser realista de tus necesidades financieras en el futuro, en tu jubilación. Te voy a dar las dos primeras que son básicas y creo que las tienes que tatuártelas porque son las que primero van a sobresalir sobre las demás. También he platicado sobre esto en mis videos. La primera es la parte de un techo. Tienes que tener un techo en donde te puedas cubrir de todos los problemas que puede traer el tiempo por obvias razones y estés tranquilo en tu hogar. La verdad, no sé si sea lo mejor tener la propia o rentarla. Eso ya es una evaluación, depende de la edad en que te encuentres, pero sí tener un techo, sí presupuestar un techo para estar ahí y para hacer ahora sí una vida. Y por otro lado, el tema de la alimentación, lo que te da energía, lo que hace que tú vivas literalmente. Así es que esos dos puntos, yo siempre lo he dicho, que si tienes un techo y tienes alimentación, prácticamente eres bendecido. Y son las primeras dos cosas que tienen que estar arriba de tus necesidades de jubilación. Entonces, por decirte un ejemplo, si a ti vivir en una casa te cuesta 10,000 pesos mensuales, incluyendo los servicios, puedes decir que 10,000 por 12 son 120,000 pesos y te cuesta comer, no sé, por poner un ejemplo, 4,000 pesos mensuales, pues entonces quiere decir que al año pues vas a tener que tener 48,000 pesos. Y así vas haciendo tus necesidades básicas y obviamente a esas necesidades tendrás que usar una calculadora para aventarles una inflación promedio en este país, México, 4 o 5%, y te darás cuenta cómo las cosas suben y tendrás que tener dinero para ello. Por eso es recomendable que utilices instrumentos de ahorro e inversión que superen la inflación para que cuando lleguen a convertirse en rentas, ese esquema de jubilación te permita pagar esas necesidades primero básicas y luego vendrán las demás. Realmente creo que cuando tú seas grande a los 65 años, te hablo por mi experiencia propia, la verdad, de por sí yo ya no soy mucho de comprarme marcas y tener, creo que ya pasé ese proceso, muchísimas camisas y un armario lleno. La verdad es que si lo hubiera conocido antes, créeme que no lo hubiera hecho, literalmente. Y yo sí te sugiero como joven que no seas tan consumista porque eso te va mermando, obviamente, tu capital. Tiene que haber un buen equilibrio y que realmente por eso sea tan importante pensar en tu jubilación. Imagínate que seas un chico tan consumista que por la vida tiraste dinero literalmente en grandes marcas, en salir de vacaciones, en estar en restaurantes caros, en tener un carro de lujo. ¿Qué te espera? Literalmente, ¿qué te espera? Si tú hubieras guardado un porcentaje de ese dinero que tú te gastaste para tu jubilación, tu vida sería diferente cuando te retiras. Así es que esto obviamente es más de conciencia. Así es que recuerda,
recuerda siempre que la jubilación sea literalmente una prioridad en tus finanzas personales. Y como siempre, te recuerdo que el dinero nunca duerma, y recuerda estar internamente millonario.